Celosos de buenas obras. Sermón predicado la mañana del domingo 16 de marzo de 1856 por Charles Spurgeon. Tito, capítulo 2, versículo 14, dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. No tenemos miedo de inculcar en ustedes un espíritu legalista por lo que vamos a decir, pues creemos que después de nuestras frecuentes exhortaciones, apoyados por el Espíritu Santo, para que eviten cualquier cosa que semeje confianza en sus buenas obras, no sentimos temor que nos malinterpreten como para suponer que cuando hablamos de buenas obras hoy, queremos de alguna manera que se imaginen que esas buenas obras pueden promover su eterna salvación. Nos esforzamos aquí arduamente el domingo antepasado para enseñarles la diferencia entre los dos pactos, el pacto de la gracia y el pacto de obras. Les ruego que traten de recordar lo que dijimos en esa ocasión, y así por cualquier equivocación de la lengua que dijésemos, algo que pudiera parecer legalismo, cotejen ambos mensajes, y allí donde comentamos algún error sobre la grandiosa verdad de la justificación por fe, rechacen nuestro testimonio. Celosos de buenas obras. Hay algunos que nos oyen predicar alta doctrina y nos escuchan declarar constantemente que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, suponen que no podemos predicar sobre buenas obras y que no podríamos predicar un buen sermón de exhortación a los cristianos para que vivan en santidad. Bien, no diremos que podemos predicar un buen sermón, pero sí diremos que intentaremos predicar un sermón sobre ese tema, que será tan bueno como los suyos, que conduzca a los hijos de Dios a vivir en santidad, de la misma manera que pueden hacerlo cualquiera de sus exhortaciones, cimentadas como están en la confianza en la carne y basadas en amenazas, regulaciones y promesas que ellos suponen que inducirán a los hijos, pero que solo son buenas para esclavos, más de poca valía para que operen en los creyentes que verdaderamente han renacido. Los hijos de Dios conforman un pueblo santo. Para este propósito específico nacieron y fueron traídos al mundo, para que fuesen santos. Para esto fueron redimidos con sangre y fueron hechos un pueblo peculiar. El propósito de Dios en la elección, el fin de todos sus propósitos, no se ve cumplido mientras no se conviertan en un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, esta mañana, primero que nada, les hablaremos de la naturaleza de las buenas obras, pues hay muchas cosas llamadas buenas obras que no lo son en lo absoluto. En segundo lugar, vamos a rastrear a las buenas obras hasta sus orígenes. Vamos a descubrir de dónde provienen las buenas obras. En tercer lugar, intentaremos mostrarles el uso de las buenas obras y vamos a concluir procurando demostrar que nuestras doctrinas de la gracia, que discrimina, que distingue la gracia inmerecida, tienen influencia para convertir a los creyentes en ellas, en celosos de buenas obras. Entonces, en primer lugar, estamos a punto de contestar la pregunta: ¿qué son las buenas obras? Bien, me atrevo a decir que ofenderemos a muchas personas cuando les digamos qué son las buenas obras, pues en nuestra opinión, las buenas obras son las cosas más raras del mundo y creemos que podríamos caminar muchas millas antes de ver alguna. Usamos la palabra buenas en su sentido propio. Hay muchas obras que son lo suficiente buenas entre hombre
y otro hombre. Pero vamos a usar hoy la palabra buenas en sentido más elevado, concerniente a Dios. Creemos que seremos capaces de demostrarles que hay muy pocas buenas obras en cualquier parte y que no hay ninguna fuera del seno de la Iglesia de Cristo. Creemos, si leemos correctamente la Escritura, que ninguna obra puede ser buena a menos que sea ordenada por Dios. Esto elimina una gran porción de lo que los hombres hacen para ganar la salvación. El fariseo decía que él diezmaba la menta y el eneldo y el comino. ¿Podría demostrar él que Dios le manda diezmar su menta, su eneldo y su comino? Probablemente no. Decía que ayunaba muchas veces a la semana. ¿Podría probar que Dios le decía que ayunara? Si no, sus ayunos no eran obediencia. Si yo hago algo que no se me ordena que haga, no estoy obedeciendo al hacerlo. Vanas entonces son todas esas pretensiones de los hombres que mortificando sus cuerpos, negando su carne, haciendo esto, eso o lo demás allá, pueden ganar el favor de Dios. Ninguna obra es buena a menos que Dios la mande. Un hombre puede construir una larga hilera de hospicios, pero si los construye sin referencia al mandamiento, no ha hecho ninguna buena obra. Además, ninguna obra puede ser buena a menos que se haga por un buen motivo. Y no hay ningún motivo que pueda llamarse bueno que no sea la gloria de Dios. El que hace buenas obras con miras a salvarse a sí mismo, no las hace por un buen motivo, porque su motivo es egoísta. Quien las realiza también para ganarse la estima de sus semejantes y por el bien de la sociedad, tiene un motivo laudable en lo que concierne a los hombres, pero es, después de todo, un motivo inferior. Por fin tenemos en mente, si es el beneficio de nuestros semejantes, entonces que nuestros semejantes nos paguen. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. La obra no es buena a menos que un hombre la haga con miras a la gloria de Dios. Y nadie puede hacerla con esas miras mientras Dios no le haya enseñado cuál es su gloria y no haya sido conducido a someterse a la divina voluntad de Dios, de tal manera que en todo lo que haga tenga en mente al Altísimo y obre con el fin de promover su gloria y su honor en el mundo. Amados, aun cuando nuestras obras sean hechas con los mejores motivos, no son buenas obras a menos que sean hechas con fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Como Caín, podemos construir un altar y poner encima las primicias de la tierra, creyendo que es un sacrificio aceptable en sí, pero si está desposeído de la sal de la fe, allí se queda, no será aceptado por Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Tráigame a un hombre que toda su vida haya estado agotando su salud y su fortaleza por sus semejantes. Consígame a un funcionario público que haya cumplido plenamente con su responsabilidad, que haya trabajado día y noche hasta afectar su salud, porque estaba convencido que espera que todo hombre cumpla con su deber y desea hacerlo. Tráigame a ese hombre. Déjenme ver todas sus obras de caridad. Permítame ser testigo de la benevolencia más pródiga, de la generosidad más absoluta. Dígame que con una finalidad consistente, él ha trabajado siempre por su país. Y luego, si no puede responder esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estaré obligado a decirle con toda honestidad que no ha hecho una solitaria obra buena en toda su vida en lo que concierne a Dios. Más aún, cuando tenemos fe en Dios y hacemos todas nuestras obras por el mejor de los motivos,
Aún no tenemos ninguna solitaria buena obra, mientras no sea rociada sobre ella la sangre de Cristo. Mirando todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, ¿podemos encontrar una solitaria cosa que nos atrevemos a llamar buena, si no ha sido rociada sobre ella la sangre de Cristo? Concédanos que haya algo bueno en ella, pues el Espíritu la obró en nuestras almas. También hay mucho de malo en ella, pues aún nuestros mejores ejercicios son terriblemente estropeados, vaciados y arruinados por los pecados e imperfecciones que hay en ellos, por lo que nos atrevemos a llamarlos buenos, mientras Jesús no lo haya rociado con su sangre y no haya quitado la mancha. Oh, cuán a menudo he pensado, ahora sí he trabajado arduamente para predicar la palabra de Dios. No me he reservado en ningún momento delante de mis amigos o enemigos y espero haber declarado todo el consejo de Dios. Y sin embargo, amados, ¿cuántos de estos sermones no han sido buenas obras en lo absoluto? Porque no estaba buscando la honra de mi Señor en el momento, o porque no había fe involucrada en ellos, sino que los prediqué en un marco de desaliento, abatimiento, desdicha, o tal vez incluso en mi objetivo de ganar almas. He tenido una meta natural, pues temo que a menudo tenemos un motivo, incluso perverso, cuando nos regocijamos al ver convertidas a las almas, como es honrarnos a nosotros mismos, para que el mundo diga: vean cuántas almas son llevadas a Dios por su medio. Y aun cuando la iglesia se reúne para llevar a cabo buenas obras, ¿acaso no han observado que algo egoísta se cuela furtivamente? Un deseo de exaltar a nuestra propia iglesia, de glorificar a nuestro propio pueblo y hacernos poderosos nosotros mismos. Amados, estoy seguro que si se sientan y desmenuzan sus buenas obras, encontrarán muchas costuras malas en ella, que requieren ser descosidas para ser cosidas de nuevo. Hay tantas manchas y borrones en lo tocante a ellas que necesitarán ser lavadas en la sangre de Cristo para hacerlas buenas para algo. Y ahora, amados, ¿creen que tienen algo de buenas sus obras? ¿O responderán: me temo que yo no tengo muchas? Es más, sé que no lo tengo, pero gracias a su amor, quien aceptó a mi persona en Cristo, acepta mis obras por medio de Cristo. Y quien me bendijo en Él para que fuese un vaso escogido, ha tenido el agrado de aceptar eso que Él mismo echó en el vaso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahora, ustedes son moralistas que han confiado en ser justos. Si lo que he dicho es verdad, ¿en qué se ha convertido su santidad? Tú dices: yo soy un hombre caritativo. Te concedo que lo eres. Te digo que vayas y apeles a tus semejantes para que te paguen tu caridad. Dices: soy un hombre moral y consistente, en gran motivo de orgullo para el país. Si todos los hombres actuaran como lo hago yo, qué bueno sería para el mundo y para esta generación. Por supuesto que has servido a tu generación, entonces manda tu factura y que tu generación te pague. Te digo que has trabajado arduamente para nada, porque sembraste viento y torbellino, segarás. Dios no te debe nada, no has vivido para honrarle. Debes confesar honestamente que no has llevado a cabo una sola acción con el deseo de agradarle. Has trabajado arduamente para agradarte a ti mismo. Ese ha sido el motivo más elevado que has tenido. Estabas convencido que si eras bueno, irías al cielo, y que si eras malo, seguramente te irías al infierno. Has sido completamente egoísta de principio a fin.
Concilia tus cuentas y sáldalas contigo mismo. Dios no te debe nada, no has hecho nada por Él. Y si has hecho algo, entonces considera en tu intimidad que has violado tanto los mandamientos de Dios y tan frecuentemente has hecho todo lo posible para ofender a tu Hacedor. Si eso fuera posible, que todas tus cuentas quedaran reducidas a nada. Y en cuanto a tus buenas obras, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se trata de un invento, una ficción, una risa, un sueño. ¿Acaso los pecadores hacen buenas obras? Para nada. Muy bien dijo Agustín de Hipona. Según lo conocemos, las buenas obras de los pecadores no son otra cosa que el espléndido pecado. Esto es aplicable a las mejores obras del mejor de los hombres, que no tengan a Cristo. No son otra cosa que pecados espléndidos, pecados embellecidos. Queridos amigos, que los perdone Dios por sus buenas obras. Tienen tan gran necesidad de ser perdonados por sus buenas obras como la tienen de ser perdonados por sus malas obras. Si están sin Cristo, pues yo considero que ambas categorías son semejantes a decir malas si fueran cribadas.